socialismo ahora gobernante, que en sus diferentes fracciones no ha hecho gran cosa por establecer un régimen verdaderamente socialista, pero todos los líderes de ese partido mencionan este hecho de que tienen una mentalidad, un programa, una finalidad socialista. Lo mismo puede decirse hasta de partidos de la extrema derecha. Menciono a un partido porque el movimiento al socialismo al MAS, para inscribirse la primera vez en la antigua Corte Nacional Electoral, se prestó una inscripción que ya estaba de antes. Modificar una inscripción es mucho más fácil que empezar de cero. Los obstáculos para una inscripción, ustedes que van a estudiar derecho electoral, son muy complicados. Entonces, a veces es mejor usar o comprar una sigla, es decir, una inscripción ya existente. Y el MAS ha tomado los colores y también, al principio, el nombre de un partido de la derecha llamado Falange Socialista Boliviana. Y este partido de la derecha, Falange, llevaba el apodo socialista en su nombre oficial por el prestigio del nombre. O sea, socialista es un término que hasta hace poco, hasta que Milei en la Argentina y otros liberales se hayan puesto de moda, el término es extraordinariamente positivo. O sea, lo socialista está cargado de aspectos que podríamos llamar favorables. Por ejemplo, en este momento, en España, gobierna un partido que se llama PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Y ese partido tiene muy poco de socialista, es un partido que mantiene el régimen capitalista al 100%, y los obreros, que ya en Europa vamos a ver ese problema, es una cantidad siempre decreciente, porque no se han producido en la historia real lo que Marx realmente propuso. Entonces el Partido Socialista Obrero Español, en este momento gobernante, de socialista y de obrero tiene relativamente poco, pero el atractivo para los votantes es muy grande. Todavía hoy el partido tiene una bandera roja y un puño elevado como signo del partido, ahora naturalmente con una rosa para dulcificar ese puño elevado revolucionario. ¿Qué significa, estimado público? Y aquí ya nos adelantamos al final de este tema. El nombre es todavía extraordinariamente atractivo y la realidad histórica ha ido por un camino algo diferente del propuesto por Karl Marx. Como les decía, ustedes en internet, gratuita y fácilmente, pueden ver miles, esto no es exageración, miles de entradas donde se explica muy fácilmente qué es socialismo, qué ha dicho Marx, etc. Por ello, para separarnos un poquito de esa tendencia, vamos a ver en pocos minutos algunos aspectos de la vida personal de Marx. Esa vida personal, como en todos los seres humanos, está ligado a su desarrollo intelectual y por lo tanto a su producción. Y vamos también a ver, primero de todo, algunos pequeños datos sobre el contexto histórico del siglo XIX, donde los fundadores del socialismo científico vivieron y produjeron sus grandes obras. Con eso vamos a empezar, estimado público. Durante una buena parte del siglo XIX no existió Alemania como un país unitario como es hoy. La Alemania
estimado público, como es hoy, existe a partir de enero de 1871. Antes de ese año, el territorio donde ahora está Alemania, la República Federal de Alemania, y sobre todo en la parte oriental, algunos territorios afines, eso constituían más de 30, no es exageración, eran 31 estados totalmente soberanos e independientes, totalmente soberanos e independientes. Cada uno tenía su propio ejército, moneda, gobierno, leyes, algunos ya tenían constitución, otros no, etc. Era un mosaico de estados a veces muy pequeños, solo una ciudad, y otros relativamente grandes. Vamos a ver, porque esto tiene que ver con la vida de Marx, vamos a ver sobre todo un estado, el más grande, que se llamaba Prusia, que hoy ya no existe. No es Rusia, estimado público, y el adjetivo es prusiano, muy diferente a ruso. En este estado, el más grande territorialmente, no en población, el más grande territorialmente desde el siglo XVI hasta el XIX, el más grande se llamaba Prusia, que es el norte de lo que ahora es Alemania. La capital fue siempre Berlín. Este estado era famoso por ser un estado militarista. No era un estado con gran industria ni con una agricultura exitosa. Era un estado que se basaba sobre todo en la existencia de un ejército no muy grande, pero altamente disciplinado, y que iba de victoria en victoria hasta la unidad alemana en 1871, y esa unidad fue hecha alrededor de este país, Prusia. El rey de Prusia fue proclamado en enero de 1871 como emperador hereditario de toda Alemania. Simplemente para que vean ustedes la importancia de ese estado prusiano, donde nacieron los dos fundadores del marxismo, tanto Karl Marx, también se puede decir, españolizando el término, Carlos Marx, y Friedrich Engels, se puede decir Federico Engels. Estos dos señores habían nacido y eran ciudadanos de ese estado prusiano. En el siglo XIX, ese estado prusiano tuvo mucho éxito militar. Prusia fue uno de los estados vencedores sobre Francia. Cuando en 1815 terminó el predominio francés en Europa, les he contado en la sesión anterior que hubo un momento a comienzos del siglo XIX cuando Napoleón y las tropas francesas dominaban desde Lisboa, la capital de Portugal, en el extremo occidental, hasta Moscú en el extremo oriental de Europa. Francia era la potencia dominante, no solo militarmente, sino también culturalmente. Eso se notó hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, esa enorme influencia de la cultura y del idioma francés. Por ejemplo, un detalle curioso: Prusia siempre fue, el reino de Prusia
fueron los enemigos de Francia, pero la élite prusiana, la clase alta, hablaba francés, porque era el idioma de la gente fina en toda Europa hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Todos los grandes tratados internacionales, justamente esta unidad alemana, donde fue proclamada, no fue proclamada la unidad alemana en el Reino de Prusia o en algún estado alemán. En enero de 1871 se proclamó el Imperio Alemán y se eligió al rey de Prusia, Guillermo I, como emperador hereditario de Alemania, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, cerca de París. Como ven ustedes, simplemente la influencia cultural francesa era enorme, además de la militar, y Prusia es el estado que exitosamente combatió y venció a Francia. Sí. Prusia, estimado público, conformó esa gran coalición formada por Austria, Gran Bretaña y Rusia, junto con otros estados más pequeños, que derrotó a Napoleón definitivamente en 1815, y eso le valió a Prusia un enorme engrandecimiento territorial. Casi todo el centro y el norte de Alemania pasaron a ser parte del Reino de Prusia. Hasta 1806 es un dato histórico que no necesitan anotar. Existió una confederación muy vaga de los estados alemanes llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Y este conglomerado de estados comprendía, estimado público, nada menos que 300 estados soberanos, 300, de los cuales quedaron 30 después de las guerras napoleónicas. Y esos 30 es que se unieron, obligados por la fuerza, en 1871, formando el Imperio Alemán, que tenía una estructura federal. Era un solo estado, tenía un jefe de estado, un ejército y una moneda, pero todo lo otro estaba en manos de los estados federales. Prusia, como les decía, era el más grande. En 1815, y eso tiene que ver directamente con Karl Marx y con Engels, Prusia se anexó por la fuerza una gran parte del oeste de Alemania, la parte más rica de Alemania, también hoy es la parte más rica, por donde transcurre el río Rin. O sea, las grandes ciudades todavía hoy, las más industriales del oeste de Alemania, Bonn, Colonia, Maguncia, Heidelberg, etcétera, todas, Freiburg, etcétera, todas esas ciudades pertenecen a la cuenca del río Rin, que durante siglos y hasta hoy fue una de las vías más importantes para el tráfico de mercaderías y personas. Un río tranquilo, sin accidentes, muy grande, de curso muy regular, es decir, muy favorable al comercio. Esa región el río se llama en castellano Rin, y la región circundante hasta hoy se llama Renania. Alemania comprende hoy, estimado público, 16 estados, diríamos 16 provincias con un grado relativamente alto de autonomismo. Alemania siempre fue un país federal en su estructura. Y todavía hoy 2 estados, entre ellos el más poblado de Alemania, todavía llevan ese nombre de Renania. Por ejemplo, hay uno donde está esta zona que se llama Norte del Rin-Westfalia. Ahí, en una ciudad que en castellano se llama Treveris,
en alemán Trier, nació en 1818 el fundador del socialismo científico, Karl Marx. 1818, en esa ciudad que se llama Treveris. Y ahora lo interesante es, estimado público, la constelación familiar en la cual creció este joven. La zona es todavía hoy una zona católica. Es una ciudad muy antigua, el nombre ya lo dice todo, es una ciudad de origen romano. Esa región, la más rica de Alemania, lo circundante del Rin, fue una parte del Imperio Romano. O sea, desde muy tempranamente es una región que estaba urbanizada, con carreteras, medios de comunicación muy amplios, y todavía hoy en Treveris están las ruinas romanas más importantes de Alemania. Está una parte de las murallas, está la famosa Aula Magna, que era el palacio gubernamental. Existen muchos testimonios del pasado romano de esta ciudad de Treveris. Y allí, estimado público, la mayoría de la población hasta hoy profesa la fe católica. La familia de Karl Marx, sin embargo, era una familia de origen judío, o sea, de la religión judía, por ambos lados. Por padre y por madre, él venía de una familia de rabinos, es decir, de la gente que se dedica a la religión y a la transmisión de la Torá, de la Biblia, de las grandes obras que ha dejado la religión judía. En una palabra, venía de una familia relativamente pobre, pero de gran bagaje intelectual. Pese a ser judíos, los dos padres se convirtieron al cristianismo antes de que nazca Karl Marx, y se convirtieron curiosamente al protestantismo luterano. O sea, Marx, estimado público, era un protestante luterano de origen judío en un medio católico. Menciono este hecho solamente para mostrarles que el joven Marx ya desde niño pertenecía a una minoría dentro de la sociedad alemana. Y como ustedes pueden imaginarse fácilmente, el pertenecer a una minoría étnica y religiosa hizo de este chico una persona excepcional, porque siempre estaba bajo el escrutinio y muchas veces bajo la crítica de sus compañeros de colegio. Como les digo, él era protestante luterano, prácticamente de primera generación, en un medio católico. Y además todos sabían que él era de origen judío. O sea, este chico nació y creció, y lo diremos suavemente, dentro de una minoría que tenía continuamente que justificarse, no necesariamente defenderse, porque eran épocas muy pacíficas a partir del nacimiento de Marx en 1818, pero de todas maneras él sabía que no pertenecía ni racial ni religiosamente al grupo mayoritario de la ciudad, donde creció hasta el bachillerato. Un dato más para entender el trasfondo de la juventud y de los estudios de Marx. Recién desde 1815, esa región de Alemania pertenecía a Prusia, o sea, era una adquisición nueva de ese estado.
Y el gobierno prusiano, para no tener problemas, había decretado la completa libertad de cultos, la emancipación de los judíos, es decir, ya no eran una minoría, sino era un grupo que solamente que tenía una religión diferente a la oficial del Estado, que era el luteranismo, el protestantismo luterano. En esa atmósfera de un Estado de derecho relativamente sólido, pero con autoridades que no pertenecían al grupo católico, etc., es que creció este joven distanciado de la propaganda y de la ideología oficial del Estado prusiano desde su nacimiento. Por eso es que les menciono esta curiosa combinación de factores. Era alemán, solo se hablaba alemán en su casa, no se hablaba ningún otro idioma, pero él sabía que venía de una familia de rabinos, vivían todavía sus abuelos, que ellos no se convirtieron al protestantismo, venía de una familia de intelectuales que nunca se rebelaron contra el Estado prusiano, pero con el cual mantenían mucha distancia. Eso lo marcó a Marx desde un principio. Brevemente, estimado público, algo sobre la historia alemana. En 1830 y en 1848, en toda Europa occidental hubieron revoluciones relativamente exitosas de carácter capitalista, burgués, liberal, contra el régimen absolutista monárquico. En Francia, esa revolución de 1830 fue exitosa, se cambió la dinastía, subió al trono una línea de la familia que era muy favorable a la burguesía, ya no a la nobleza, sino a la burguesía, y en toda Alemania hubieron revueltas que no tuvieron éxito, pero fomentaron un ambiente general de descontento con el régimen que Marx llamó feudal, todavía reinante en Alemania. Y en 1848 hubo también en Francia otra revolución. Esa sí terminó con la monarquía y estableció la Segunda República, y esa revolución se expandió también a tierras alemanas. Y esa rebelión en Alemania condujo a que los estados se conviertan en monarquías constitucionales y parlamentarias. O sea, para Alemania, que fue algo mucho más tardío que el proceso similar en Gran Bretaña y Francia, para Alemania fue un gran progreso político institucional. Pero después de 1848, este es el último detalle histórico que les voy a contar, el reino de Prusia tuvo mucho éxito militar. Los prusianos, que no eran santitos, utilizaron su brillante tecnología militar para provocar y ganar 3 guerras entre 1864 y 1871, o sea, en vida de Marx y de Engels. Prusia provocó y ganó 3 guerras. En todas ellas aumentó su territorio y su poder. No necesitan anotar porque son detalles anecdóticos, pero es importante simplemente mencionar que Prusia ganó una guerra contra Dinamarca. El rey de Dinamarca era el soberano de los estados que estaban en el extremo norte de Alemania. Esos estados pasaron obviamente a Prusia. En 1866, Prusia ganó una guerra contra Austria,
que era el otro gran estado alemán. Ganó la guerra y también se apoderó de muchos territorios, sobre todo de aquellos estados alemanes que habían apoyado a Austria. Es así justamente que Prusia se convirtió territorialmente en un estado que dominaba nada menos que 2/3 del total territorio alemán. Los 30 estados restantes tenían que repartirse ese tercio territorial restante. Y en 1870-71 Prusia le ganó la guerra a Francia. Ganó la guerra al enemigo de siempre, a Francia, y se anexó otros territorios como Alsacia, Lorena, etcétera, que pertenecían a Francia. En una palabra, estamos en vida de Marx ante un Estado prusiano militarmente muy exitoso. O sea, cada vez que iniciaba una guerra la ganaba y también ganaba territorios, pero un Estado que era muy conservador. Imagínense ustedes, todavía la vieja nobleza tenía el monopolio de los puestos en la oficialidad, en la diplomacia y en el manejo del Estado. Por ejemplo, por las dudas, como es un personaje muy conocido en la historia, lo voy a mencionar, la persona que realizó con éxito esas 3 guerras, que unió a Alemania y que gobernó Alemania durante mucho tiempo, fue el primer ministro de Prusia, que después terminó siendo el primer ministro de la Alemania unificada. Y ese hombre era de formación un jurista, como ustedes, pero un jurista militarista. Él dijo la famosa frase: la unidad alemana no será la obra de parlamentos y debates, o sea, una obra intelectual, sino será la obra de la sangre y el fuego. Sangre y fuego significa, como metáfora, las vidas humanas perdidas en la guerra, y fuego, la fuerza militar. Así fue. Con esas 3 guerras, Prusia se apoderó prácticamente del resto de Alemania y constituyó el Estado que todos nosotros conocemos. Por las dudas, para los interesados, aquí les pongo el nombre de ese personaje, que curiosamente el apellido ha pasado a ser un nombre de pila relativamente usado aquí en Bolivia. Se trataba del príncipe Otto von Bismarck. Y este hombre es el que impuso su sello al imperio alemán hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, un personaje realmente muy interesante, la contraparte total en todo sentido a un intelectual como Karl Marx. Solamente les reitero a ustedes, alguien que dice no va a ser por la voluntad popular, por elecciones, por decisiones parlamentarias o por debates políticos que se va a realizar la unidad alemana, sino por la sangre y el fuego, es decir, por guerras. Y esa es la Alemania militarista que hasta la Segunda Guerra Mundial, fue el distintivo de Alemania. Recién ahora, estimado público, a partir de 1945 es que Alemania es un estado más o menos democrático, más o menos pacífico, etcétera, etcétera. Era, ustedes se pueden imaginar, Alemania, el estado que empezó las 2 guerras mundiales. Era realmente una nación moldeada por el militarismo prusiano y por las ideas del fundador del imperio. No era el rey, era el primer ministro, solamente el príncipe Otto von Bismarck.
Volvemos rápidamente a la biografía de Marx y de su compañero Friedrich Engels. Primero me voy a referir a Marx, estimado público. Ustedes pueden ver facilísimamente en internet, en resúmenes, mejor de lo que yo pueda hacer, pueden ver datos sobre la vida y las obras de este autor. Yo simplemente les voy a contar cuáles han sido los factores que influyeron en su formación intelectual. Al salir de la casa paterna, Marx se fue a la Universidad de Bonn, una ciudad situada sobre el río Rin, con una famosa universidad hasta hoy, donde empezó a estudiar Derecho. El padre le costeó los estudios. Marx era un estudiante a quien el derecho no le gustaba. Es decir, contra la voluntad del padre, él estudiaba Derecho. Hacía los exámenes correspondientes, pero por todas las cartas que se han conservado de él, que son muchísimas, se sabe que ese estudio no le gustaba. Tampoco le gustaba el ambiente de Bonn, una ciudad pequeña. Lo único notable en Bonn es hasta hoy la universidad. Así que él pensaba irse a la ciudad más grande de Alemania, a Berlín, donde el ambiente intelectual era mucho más interesante y de acuerdo a lo que Marx quería ser. Él quería ser filósofo. Se fue a Berlín con el apoyo del padre y en Berlín estudió filosofía. En Berlín, en la universidad, todavía era muy fuerte, y a pesar de que había fallecido en 1831, el filósofo Hegel, el creador del método dialéctico que hemos visto en la sesión anterior. Lamentablemente no voy a repetir la dialéctica hegeliana, que es la base de Marx, porque eso ya lo hemos tratado. En Berlín se radicalizó el joven Marx. Se volvió lo que hoy llamaríamos un izquierdista radical. Alguien que quería algo similar a la Revolución Francesa, pero con los aditamentos del socialismo, que como tendencia política se había abierto camino sobre todo en Francia. Estamos, estimado público, en los años 1830 a 1848. En esos años, el llamado socialismo utópico era la gran corriente intelectual de Francia y de los países de Europa occidental. Como no tiene que ver directamente con nuestro tema, no me voy a referir al socialismo utópico. Son todas figuras, me atrevo a decir, de segunda categoría, que no tienen el peso ni de lejos de la teoría marxista. Así que en un curso de introducción a la sociología no vale la pena mencionar detalles del socialismo científico, del socialismo utópico. Pero hay un punto que hay que resaltar. Estos socialistas utópicos querían cambiar totalmente el Estado francés. Querían totalmente destruir el viejo orden y construir un orden social novedoso sin propiedad privada en los medios de producción, con absoluta igualdad jurídica entre los habitantes y con un gobierno profundamente democrático. Esas ideas las toma el joven Marx y las va trabajando y las va incluyendo en su propio pensamiento. O sea, un estado ideal
donde no haya más explotación del hombre por el hombre, donde no haya propiedad privada sobre los medios de producción y donde reine un régimen estrictamente democrático. Pero Marx también notó las deficiencias, las insuficiencias de ese socialismo utópico y contrapuso su propia teoría, el socialismo científico. Tenemos que mencionar dos detalles sobre el socialismo científico, estimado público, porque eso es el núcleo, digamos, uno de los núcleos de la teoría marxista, que se ha vuelto uno de los elementos centrales de las ciencias sociales, de la sociología, hasta hoy. El siglo XIX, donde ocurre todo esto, es el siglo de los grandes descubrimientos científicos y progresos tecnológicos. La tecnología es generalmente la aplicación práctica de la ciencia. En ese siglo, estimado público, en el XIX, cada momento se hacían descubrimientos y cada momento se generaban inventos que hoy los usamos cotidianamente. El ferrocarril, el telégrafo, hoy otros medios modernos de comunicación. Las vacunas, la vacuna, por ejemplo, la primera que se inventó contra la viruela. No solamente eso, sino cosas prácticas, el uso de la electricidad para la vida cotidiana, tanto en la casa, en el hogar, como en las fábricas. Hasta el siglo XIX, estimado público, no había absolutamente ningún uso de la electricidad. Imagínense ustedes, ¡qué mundo aburrido! No había iluminación eléctrica, no habían teléfonos, no había cine, no habían redes sociales, estimado público. Todo lo que hoy de alguna manera tiene que ver con electricidad. No habían locomotoras, etc. El uso de la electricidad, que es la tecnología, tiene que ver directamente con los descubrimientos químicos y físicos sobre qué es la electricidad, cómo se la puede producir y cómo se la puede usar. Entonces, ese siglo, realmente en cada momento había nuevos inventos que cambiaban la vida de las personas, no solo en el campo laboral, o sea, fábricas ahora movidas por electricidad, etcétera, sino también en la vida de las personas. Piensen ustedes en la invención de algo que ustedes ya no han conocido, pero que durante un siglo, hasta más o menos 1980, fue muy importante: el tocadiscos. El hecho de que una familia de pocos recursos pueda tener un aparato relativamente barato que reproduce a gusto del que lo maneja, reproduce música u otras cosas. Eso no ha habido durante siglos de siglos. Era un gran invento que simplemente enriqueció la vida familiar. Y así muchos otros inventos, el teléfono, por ejemplo, justamente a mediados del siglo XIX, cuando Marx era relativamente joven, se estableció la primera conexión eléctrica de telégrafo por medio de un cable subterráneo entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que fue realmente una hazaña tecnológica muy notable. Miles de kilómetros de una red con un enorme alambre que cruzaba todo el océano Atlántico, y eso se expandió rápidamente a todo el mundo. Les cuento esto simplemente para explicarles el prestigio
prestigio enorme del concepto científico. Entonces Marx, que era después de todo un hijo de su época, Marx adopta el nombre de socialismo científico, teoría científica, por el enorme prestigio que tenía este concepto en la opinión pública general. Entonces, obviamente su teoría, la primera ciencia social con pretensión estrictamente científica, se volvió naturalmente muy popular y relativamente respetada. En 1840-41, el joven Marx, que ya estudiaba filosofía, decide, estimado público, algo que también ha habido en Alemania. Decide concluir sus estudios en una forma que no es del todo legal, pero que en esa época era totalmente permitida. Él estudiaba en la Universidad de Berlín, pero había una universidad en el centro de Alemania donde estudió Hegel, Schelling y otros grandes filósofos de la época, la Universidad de Jena. Por las dudas les escribo el nombre. Sigue siendo un centro universitario muy activo. En alemán se escribe así. Esta Universidad de Jena tenía una particularidad que la usaban los chicos ricos. Para decirlo claramente, vendía títulos. O sea, Jena es una ciudad donde Karl Marx jamás puso los pies, nunca ni siquiera visitó por curiosidad la ciudad y su universidad. Él simplemente tomó contacto con un profesor de la Universidad de Jena, le mandó por correo su tesis doctoral, ya se pueden imaginar ustedes, con una pequeña ayuda, y esa tesis doctoral fue leída y aceptada por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Jena, y la universidad, en contraparte, le mandó también por correo su título doctoral. Para que vean ustedes que esas cosas también habían en Alemania y que también la practicaban los chicos revolucionarios. Como Marx era un gran orador, eso no hay duda alguna, él dominaba las discusiones de la juventud revolucionaria en la Universidad de Berlín. Poco a poco, como ya empezó a escribir y a publicar artículos, a él le ofrecieron la dirección de un periódico que se había se había establecido en la ciudad de Colonia. Ese es el nombre español. Estas ciudades alemanas, las más antiguas de origen romano, tienen todos nombres que se han españolizado: Treveris, Colonia, Ratisbona, Maguncia. En alemán todos esos nombres se dicen de otra manera, ¿ya? Colonia es una ciudad muy cerca aquí de Treveris. Y allí Marx empezó a trabajar y luego a dirigir un periódico cotidiano llamado la Gaceta Renana. Renana porque está en Renania, Colonia está sobre el río Rin. Todavía hoy es la cuarta ciudad en población de Alemania y un centro industrial de los más grandes y activos. Hasta hoy una zona muy próspera. Como Marx le dio al periódico una tendencia que hoy llamaríamos izquierdista radical, duró muy poco, porque los propietarios del periódico, que eran demócratas liberales, pero no eran radicales, se molestaron con él y lo echaron.
pero de todas maneras se hizo muy famoso como director de un gran periódico, de gran difusión, muy bien escrito, con ideas de la extrema izquierda. Marx tuvo que exiliarse y se fue primero a París, luego a Bruselas, en Bélgica, y finalmente en Londres, donde pasó la mayor parte de su vida. Como ven ustedes, es una vida transhumante, es decir, él nunca vivió después de los 18 años en su ciudad natal de Trèveris, tuvo muy pocos contactos con su familia. Él se casó con una chica de Trèveris que había sido su gran amor desde la infancia. Y curiosamente, esta chica no pertenecía a la misma clase social de Marx, sino a la aristocracia. Era una noble, Jenny von Westphalen. Esta chica, que pertenecía a una familia muy bien situada en el reino de Prusia, su hermano llegó a ser primer ministro de Prusia. Esta familia lo ayudó a Marx. No se opusieron al matrimonio, porque notaron que pese a que Marx no era noble, era de ascendencia judía, no era rico, era un tipo muy inteligente. Y el padre de su novia es el que le proporcionaba libros y el que lo ayudó. O sea, estimado público, estamos en una constelación familiar realmente muy inusual para la época. En esa época, todavía en el siglo XIX, uno se casaba, si es que se casaba, dentro de su propia clase social. Y aquí tenemos al joven Marx, que se casa por la iglesia, se casa con una persona de una clase muy, muy superior a la propia. Pero era una familia sin dinero. Por lo tanto, el joven Marx tuvo que trabajar como periodista, etc. Y tuvo que escaparse. La esposa le fue absolutamente fiel hasta el fin de la vida. Tuvo que escaparse, como les decía, primero a París, luego a Bruselas, luego a Londres, donde Marx nunca trabajó, nunca tuvo un salario regular, donde hizo una vida muy, muy pobre hasta el fin de su vida y sobrevivió con el dinero de su amigo Friedrich Engels, cuya vida ahora nos va a preocupar unos minutos. Ustedes ven, Engels es un poquito menor que Marx, pero venía de un origen social totalmente diferente. Venía también de una población cercana a esa zona, en la Renania, o sea, cerca de Colonia y de Trèveris. Engels venía de una familia de empresarios industriales. La familia tenía fábricas e hilanderías de algodón, no solamente en Alemania, sino que la principal fábrica de la familia Engels estaba en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Manchester, entonces la ciudad industrial más importante de Inglaterra, en el norte de Inglaterra. El joven Engels también estudió en la Universidad de Berlín. También muy tempranamente se dedicó a escribir textos muy conocidos, de gran divulgación. Y así, obviamente, en esa pequeña atmósfera de jóvenes revolucionarios se conocieron. Ambos se encontraron en París otra vez, ahí se afianzó su amistad, y cuando Marx tuvo que asilarse en la Gran Bretaña, en Londres, por el resto de su vida a partir de 1848-49, Engels, que dirigía la fábrica familiar en Manchester, lo ayudó económicamente hasta el fin de su vida. Ahora, Marx tuvo también algún ingreso, pero ocasional, nada regular, como periodista, curiosamente, de periódicos norteamericanos.
era corresponsal ocasional de periódicos norteamericanos y escribía artículos sobre política exterior. Y es ahí donde Marx, no muy seriamente, porque tenía que hacerlo a toda velocidad, escribió también artículos sobre América Latina, sobre Bolívar, que no es lo mejor de la producción de Karl Marx. En los, digamos, 20 últimos años de su vida, Marx se dedicó exclusivamente a escribir y publicar El Capital, la obra cumbre teórica del marxismo en general hasta hoy, cuyo primer volumen fue publicado en 1867, y ese libro es el fundamento de lo que hasta hoy se llama el socialismo científico. Estimado público, vamos a ver brevísimamente la vida de Engels, que fue el gran protector financiero y personal de Marx, el que lo ayudaba, aconsejaba, lo visitaba, etc. Engels nació en 1820, hijo, como les decía, de un fabricante. Esa familia tenía una hilandería de algodón muy próspera en Manchester, y Engels dirigió esa fábrica durante muchísimo tiempo. Y de ahí es que a Marx le venía el dinero para sobrevivir. Un solo detalle es interesante: Engels publicó muchas obras por su cuenta y también publicó otras obras en conjunción con Marx. Muy pronto, en 1844, Engels publicó un texto que fue un clásico en el siglo XIX, que hoy ya no tiene, digamos, mucha lectura: La situación de la clase obrera en Inglaterra. Así se llamaba este libro, que fue un absoluto clásico del socialismo durante el siglo XIX. Es una descripción de cómo vivía, cuánto ganaban, cómo eran las condiciones de trabajo, cómo se vivía y se moría en las fábricas del norte de Inglaterra, donde estaba situada la concentración más grande de fábricas de la Gran Bretaña de esa época. Ese libro lo escribió solo, con la coautoría con Marx. Engels publicó otras obras: La Sagrada Familia, La Ideología Alemana, y en 1848 una obra que vamos a ver ahora con algún detalle, que es el Manifiesto del Partido Comunista. En febrero de 1848 salió a la luz esa obra conjunta de Engels y Marx, que es un resumen fácilmente comprensible de toda la teoría que después se llamó marxista. Engels siguió viviendo en Manchester, visitaba, eso sí, muy a menudo a su amigo Marx en Londres, y en los últimos años de la vida de Marx hicieron viajes conjuntamente, hicieron mucho trabajo para organizar la primera internacional socialista, o sea, la primera confederación mundial de partidos de tendencias socialistas. Y esa labor práctica fue realmente la obra realizada por Engels. Un último detalle: Engels también siguió publicando por su cuenta obras que son muy conocidas dentro de la teoría marxista. Por ejemplo, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Esa obra, como es además una especie de compendio de la filosofía, de la historia del marxismo, también es hasta hoy una de las obras clásicas del marxismo. ¿Ya? La historia de la propiedad privada, el Estado, perdón, la familia y el Estado.
Él publicó otra obra muy conocida que también es un compendio en 1876, que también es un compendio del marxismo, que se llama el Anti-Düring. Eso lo vamos, no anoto el nombre porque lo vamos a tratar el miércoles detenidamente. Es una especie de compendio que Engels ha hecho de toda la teoría marxista y ha aprovechado para combatir a un personaje hoy totalmente olvidado, el señor Düring, cuya única fama hasta hoy es el haber sido el adversario de Engels, nada más. Es un tipo que ha pasado totalmente desapercibido por la historia, si no fuera por ese libro que se llama El Anti-Düring. Y finalmente Engels también escribió una dialéctica de la naturaleza. Eso vamos a tratar en la sesión del miércoles, porque Engels, me adelanto un poquito, con el Anti-Düring y la dialéctica de la naturaleza, dio un paso más que Marx. Marx escribió solo obras que tenían que ver con problemas histórico-sociales. En cambio, Engels extendió la dialéctica a todas las esferas de la naturaleza, química, física, biología, etcétera, etcétera. Y él puede ser considerado el fundador del marxismo como una teoría general, universalista, para explicar toda la creación. En cambio, Marx se mantuvo solo en el campo de los temas sociohistóricos. Vamos a ver en la próxima sesión cómo, pese a que eran muy amigos, etcétera, Engels realmente ha fundado el marxismo como se lo conoció después, como una teoría que puede explicar todo. En cambio, Marx siempre fue mucho más cuidadoso. Engels murió en Londres en 1895 y dedicó los últimos años de su vida a publicar los volúmenes 2 y 3 del Capital, o sea, el volumen segundo y tercero del Capital, que Marx no pudo publicar en vida. Marx tenía mala salud. De comienzo a fin, él tuvo muy mala salud y murió, como ustedes ven, a los 60 años, que en esa época ya era una edad que se había superado. Lo final sobre Engels, estimado público, él fue el albacea de la producción literaria de Marx, o sea, los libros, los escritos, los papeles, las cartas, todo eso de Marx pasó a manos de Engels. Entre otras razones, porque Marx no tuvo un heredero varón, que en esa época todavía era determinante. Tuvo 3 hijas. Una de ellas fue evidentemente una gran pensadora, la mayor, que se llamaba Jenny Marx, pero que murió tempranamente. Y no tuvo, digamos, una descendencia que se haya preocupado por su obra. En cambio, Engels fue el que recibió todos los papeles y la redacción de los volúmenes 2 y 3 de El Capital es en parte la obra de Engels. Y de todos los otros escritos, las teorías sobre la plusvalía y muchas cosas que han sido publicadas posteriormente, no en vida de Marx, sino póstumamente. Engels, estimado público, este es el último detalle, no tuvo hijos. Engels no se casó sino hasta el final de su vida, no tuvo hijos, y dejó como albacea literario al primer reformista, a un tipo que no les escribo el nombre porque lo vamos a tratar el miércoles, Eduard Bernstein, que fue el primero en notar, escribir y publicar sobre las insuficiencias
del marxismo original. Es muy interesante, estimado público, que el reformismo socialista y las primeras críticas publicadas en 1899 en forma de libro sobre el marxismo fueran hechas por el que fue el heredero tanto de los papeles de Engels e indirectamente el heredero de los papeles de Marx. Vamos a ver la vida y la obra de este señor en la próxima sesión. Me permito, estimado público, mostrarles a ustedes muy brevemente el contenido del manifiesto comunista, porque es también una especie de resumen de la teoría marxista. El manifiesto fue una obra de gran difusión. Publicado como folleto en 1848, rápidamente fue traducido a todos los idiomas europeos y es hasta hoy una de las obras centrales de toda la teoría marxista. En primer lugar, porque está muy bien escrito, es una obra literaria de gran calidad, y en segundo lugar, porque es un resumen de una teoría muy difícil de entender. Las obras de Marx, sobre todo el Capital, son obras de difícil comprensión, no son para las masas. En cambio, el manifiesto sí. Manifiesto, estimado público, es una palabra de fácil comprensión, es la manifestación, o sea, la exteriorización de una teoría. El manifiesto comunista comienza con la famosa frase: un fantasma ronda por Europa, el fantasma del comunismo. O sea, la obra trata de mostrar durante esta revolución que hemos mencionado aquí, la revolución de 1848, trata de mostrar a la opinión pública que aparte de la tendencia vencedora, que fue la tendencia liberal democrática, había una tendencia radical socialista que asustaba a la gente. Un fantasma es una aparición que asusta. Entonces, Marx y Engels literariamente, con una prosa muy bella, tratan de mostrar que aparte de la revolución liberal democrática, se está incubando una rebelión mucho más radical. Eso es lo interesante del manifiesto. Es la primera mención de que el propio sistema liberal democrático, y esto es lo que hemos visto en la sesión anterior al hablar de la dialéctica hegeliana, el mismo proceso democrático produce en su interior a su adversario, a su enemigo, que es el proletariado y la posible rebelión posterior de este mismo. Y ahí estamos ya en el centro de la teoría. Para los que no han estado en la sesión anterior, simplemente repito una sola frase de la dialéctica hegeliana. Según Hegel, los fenómenos no son estáticos, como lo había creído Aristóteles. No se pueden explicar mediante una lógica de la identidad. Los fenómenos son dinámicos, o sea, se transforman. Y a veces un mismo fenómeno crea en su interior su adversario, lo que podríamos decir en lenguaje popular su némesis, el factor que lo va a hacer desaparecer. Entonces, esto lo explica Marx en el Capital en una contraposición de factores. Y él dice en el Capital: la historia universal no es la historia de los grandes hombres, de las grandes batallas, de los grandes sucesos políticos o
no es la historia de las ideas, como lo creía Hegel, sino es la historia de la lucha de clases. Es la lucha de una permanente adversidad entre clases sociales, donde una clase que toma el poder y se vuelve la más importante, incuba en su propio interior, incuba al factor que va a significar la muerte, la desaparición de esa clase y el surgimiento de una nueva etapa. Marx, estimado público, en el manifiesto del Partido Comunista nos presenta la primera versión de su teoría de la historia universal. Esa historia que es una historia de la lucha de clases unida a la historia del desarrollo tecnológico. Esa es la diferencia y la novedad con respecto a la teoría hegeliana de la historia que hemos visto en las últimas sesiones. Marx y Engels sostienen en el manifiesto que la historia de todos los pueblos, ahí está posiblemente el primer error o la primera insuficiencia de la teoría marxista, el suponer que hay una historia universal, obligatoria para todos los pueblos del mundo, y que esa historia sucede de acuerdo a un esquema que es el que explica Marx. Y ese esquema se ha visto, estimado público, que no necesariamente puede aplicarse a todas las naciones del mundo. Marx y Engels creen que la historia comienza con el esclavismo, es decir, un régimen que contrapone a los señores contra los esclavos. Una sociedad que realmente existió en la época greco-romana, donde los que realizaban las tareas más duras, la clase que con su trabajo sostenía a las otras, eran los esclavos. Ese régimen esclavista, según Marx y Engels, incuba a una clase que luego viene a ser muy grande, la clase de los siervos. Es diferente a los esclavos, viven igual de mal, trabajan todo el día, se sacrifican y producen la plusvalía para que otros la gocen, pero los siervos, estimado público, no son esclavos, pueden moverse libremente. La obligación de los siervos es pagar al señor feudal, al propietario de la tierra, un impuesto, es decir, una renta por el uso de la tierra. El señor feudal, en la época de que sigue el esclavismo, el señor feudal vive de esa renta de la tierra. Entonces, en la época feudal que sigue el esclavismo, está la contraposición entre los señores feudales y los siervos de la gleba, que es también una denominación usada por Marx. Ese régimen feudal incuba una clase social, la burguesía, que empieza y durante siglos de siglos es la clase media. No es como aquí se cree la clase privilegiada, no, es simplemente la clase media que vive en los burgos, que son la simiente de las ciudades. Es una clase media de comerciantes, artesanos y pequeños industriales. Esa burguesía, con el tiempo, se convierte en la clase más rica de la nación respectiva, porque es la clase que trae lo moderno, trae las fábricas, trae la industria nueva.
Y por lo tanto, con la Revolución Gloriosa en la Gran Bretaña en 1688 y con la Revolución Francesa en 1789, esa clase media, la burguesía, toma el poder y construye el régimen burgués capitalista, cuyo adversario es el proletariado de fábrica, los obreros de fábrica, que según Marx se convierten en la clase subalterna más numerosa de la sociedad. Entonces, en la época del capitalismo, la contraposición está entre los burgueses y los proletarios. Y eso, según Marx, incuba a su vez que esos proletarios se conviertan numéricamente en la clase más grande, recaiga sobre ellos la mayor explotación y por lo tanto se transformen en la clase universal por excelencia, una clase muy numerosa, pero explotada cada vez más por la burguesía, que numéricamente cada vez es menor. Y eso da origen al socialismo, con lo cual se termina la división de clases y se establece, con el nombre de socialismo y comunismo, la sociedad del futuro, que es una sociedad sin clases. Entonces, el manifiesto, en su parte teórica más importante, hace una manifestación, o sea, expone la teoría histórica de Marx. Marx y Engels creen en el manifiesto y en toda su obra que esta es la trama fundamental de la historia, que esa trama, ese paso de sociedad primitiva a esclavismo, a régimen feudal, al régimen burgués capitalista y finalmente al socialismo, al comunismo, es la trama fundamental de la historia universal. O sea que todos los pueblos, más temprano o más tarde, van a seguir el mismo desarrollo. Y al final, ese fantasma que aparece todavía muy pequeño en 1848, el fantasma del comunismo, es el que va a erigirse al final de la historia como el modo dominante y único de la sociedad, una sociedad sin clases, donde los seres humanos van a estar por primera vez libres, emancipados, pero que van al mismo tiempo a gozar del desarrollo continuo de la tecnología que se va a encontrar en su punto culminante. Ustedes ven, es una apelación a los lectores. Es una explicación de lo que es la historia universal, y esta explicación, como tiene el carácter de una verdad científica, tiene que animar a los lectores a que se plieguen al movimiento socialista y ayuden a acelerar la historia universal. La historia universal no puede ser cambiada, según Marx y Engels, pero esa historia universal puede ser acelerada y por lo tanto pueden evitarse los dolores del sufrimiento de las clases subalternas si todos se pliegan, o si una buena mayoría se pliega voluntariamente, después de haber leído el manifiesto, se pliegan a ayudar a los proletarios en su lucha por superar el régimen burgués capitalista. En el manifiesto, lo vamos a ver en la próxima sesión con un pequeño detalle, Marx hace su gran contribución filosófica, que es estudiar el origen y el destino de las alienaciones modernas. Alienación significa lo mismo que enajenación, es cuando el ser humano no se identifica consigo mismo, no se encuentra contento
en su o con su propia situación. Alienación viene de extranjero, el ser humano se siente extranjero, foráneo en su propia piel, porque tiene que vender todo el día su fuerza de trabajo, no se encuentra contento en su país, porque es un país manejado por la burguesía de acuerdo a los intereses de esta última, y no se encuentra contento con el mundo en general, porque el mundo lentamente está siendo destruido por esa expansión imparable de la industria capitalista. Entonces, eso es la enajenación moderna. El ser humano no se siente en casa, ni consigo mismo, ni con su familia, ni con su país, ni con el orden social. Y esa enajenación, que tiene muchas características, va a terminar, según el manifiesto, cuando el ser humano se emancipe de todas sus cadenas. De la cadena que significa el régimen económico, de la cadena que significa la ideología y finalmente de la cadena, estimado público, que significa también la religión. Entonces es una liberación de toda una serie de factores, la liberación, la emancipación completa del ser humano que Marx y Engels avisoran, o sea, vislumbran como el futuro inexorable de la humanidad. Al régimen capitalista que está inmerso en la vida de ellos, ese régimen va a ser superado por la obra del proletariado, de los trabajadores de fábrica, y ese régimen se va a emancipar y el ser humano ya no va a sufrir bajo las alienaciones modernas. Estimado público, ese es en el fondo el núcleo de la teoría marxista. Aquí tenemos que terminar porque son las 10:30 y están entrando los otros alumnos. Les agradezco y vamos a continuar con esta temática el día viernes.